Hola a todos. Hoy es miércoles, 17 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo Matthew Ho está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola, Nima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Matt, déjame empezar con la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Parece que podría avecinarse una guerra, al menos según lo que dicen las noticias. No sé si viste la entrevista que Tucker Carlson tuvo hoy con el juez. Mencionó que el sistema político de Estados Unidos había sido advertido sobre una posible guerra con Venezuela. Mirando la situación actual, hemos visto al presidente de Venezuela, Maduro, salir hablando de paz. Nada de guerra, queremos paz. Incluso el comandante en jefe en Venezuela dijo lo mismo. No quieren guerra. Pero Donald Trump dijo en CNN que queremos recuperar el petróleo. Entonces, ¿qué está pasando en Washington, Matt? ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo? Sí, lo sé. Esos comentarios de Trump fueron una locura. La idea de que no vamos a parar hasta que Venezuela nos devuelva nuestro petróleo y nuestra tierra. Ya sabes, lo que supuestamente nos robaron. ¿De qué está hablando? Quiero decir, ¿qué tierra nos robaron? ¿Qué petróleo nos robaron? Quizá está molesto por la nacionalización de la industria petrolera bajo Chávez, ya sabes, hace unos 20 años. Quizá sea eso. Y eso, por supuesto, es una pieza fundamental de todo esto, el petróleo. Es tan importante para la historia. Y aquí estamos otra vez, otra guerra por el petróleo, más sangre por el petróleo. Pero sí, quiero decir, parece que esta noche a las 9. Hora del este en Estados Unidos, Donald Trump hará una declaración pública anunciando que hemos entrado en guerra con Venezuela. No sabemos exactamente cómo será eso. Desde luego, el tamaño de la fuerza allí es demasiado pequeño para desembarcar, invadir o controlar territorio, pero aún hay un número considerable de tropas en la zona. Además, como sabemos por la experiencia de la guerra estadounidense, a lo largo de las décadas, nuestros cazas y bombarderos pueden venir desde muy lejos para lanzar bombas sobre alguien. Así que hay suficientes fuerzas en el hemisferio para infligir a Venezuela lo que Irak recibió en 2003, lo que Libia recibió en 2011, lo que recibió el Estado Islámico y así sucesivamente. El punto central de esto, o la inferencia de Trump en lo que se basa, es su mando sobre las fuerzas estadounidenses en la guerra contra el Estado Islámico y el éxito que según él tuvo. Y como en su opinión, creo que esto es lo que va a pasar. Simplemente vamos a matar a esa gente. Con el tiempo, mataremos a Maduro, igual que acabamos matando a Baghdadi. Y al final, los irreductibles, por usar la expresión de Dick Cheney, serán destruidos. Puede que tengamos que destruir toda Raqqa y todo Mosul, y ya sabes, una serie de otras ciudades a lo largo de los valles de los ríos Éufrates y Tigris. Pero al final ganaremos, y creo que ese es el marco de referencia de Donald Trump para esto, por desgracia. Pero ya veremos. Ya veremos. Sabes, quiero decir, como dijo Yogi Berra, hacer predicciones es difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Pero ya sabes, Mark Twain, otro gran estadounidense, también dijo que la historia no se repite, pero rima. Y creo que, observando la guerra estadounidense durante los últimos 50 o 60 años, podemos hacernos una idea bastante clara de hacia dónde irá esto. Cualquiera de los escenarios que se planteen termina en el mismo lugar. Y ese lugar es, ya sabes, la ruina y la destrucción para el pueblo venezolano, y una probabilidad muy alta de que esto se extienda fuera de Venezuela y genere inestabilidad regional en todo el hemisferio. El problema es que el terreno no es tan fácil para Estados Unidos si deciden actuar bajo tierra. Y no veo, Matt, un cambio de régimen que provenga de un bombardeo aéreo. No van a hacer un cambio de régimen en Venezuela. No sé si cooperarán algunos agentes bajo tierra en Venezuela con bombardeos aéreos,
Pero al fin y al cabo, es un país 3 veces más grande que Vietnam. Si deciden entrar, será la tumba de la presidencia de Trump, en mi opinión. Y la posibilidad de que las cosas salgan mal en lo que Donald Trump busca es alta. Es bastante grande, sí. Quiero decir, la idea de desplegar fuerzas en tierra, de ocupar partes de Venezuela, y como dijiste, es un país enorme, es el doble del tamaño de Irak, y no pudimos someter a Irak con 150,000 soldados estadounidenses, unos 40,000 de la OTAN, y un número equivalente de contratistas, además de las fuerzas iraquíes aliadas, chiíes y kurdas. No pudimos someter a Irak, ¿sabes? Y no tenemos nada parecido preparado para Venezuela. Y de nuevo, Venezuela es el doble del tamaño de Irak. Y el terreno, como dijiste, Nima, es mucho más difícil que el de Irak. Quiero decir, Irak ya es bastante complicado, pero allí tienes grandes zonas urbanas y luego extensas áreas de desierto plano y abierto. Ya sabes, quiero decir, bastante coherente. Venezuela es mucho más complicada que eso en lo que respecta al terreno. Los anuncios políticos, aparte de lo que vemos en películas de propaganda, aparte de lo que vemos en mítines, ya sabes, siempre tienen un cierto grado de incertidumbre. Así que creo que la creencia dentro de la administración es que lanzamos ataques aéreos, lanzamos misiles de crucero, enviamos drones, quizá enviamos a los Delta y a los SEAL y matan a algunas personas o lo que sea, con la idea de que es un esfuerzo de apoyo, y esto permite que la oposición en Venezuela se levante y derroque al gobierno. Eso eliminará al liderazgo clave, y habrá un vacío de liderazgo que provocará un colapso interno dentro de las estructuras militares y civiles de gobierno de Venezuela. Luego las fuerzas de la oposición ocuparán ese espacio, y será un nuevo y feliz día en Venezuela de ahí en adelante. Esa es, creo, la visión de la administración, la creencia que mantienen. Yo simplemente no veo que eso ocurra. Quiero ser cuidadoso con lo que digo, porque es muy difícil estimar la realidad de la oposición y la realidad del apoyo al gobierno de Maduro. Es decir, creo que el apoyo al gobierno de Maduro es mucho mayor de lo que la mayoría en el ámbito de la política exterior estadounidense cree. Yo estoy de ese lado. Pero también soy lo bastante prudente como para entender que quizá no sea así. Tal vez, en cuanto caigan las primeras bombas, mucha de esa gente, ya sabes, mucha de esa gente se marche, se esconda. Pero podemos repasar estos escenarios, ¿verdad? Supongamos que funciona como dicen la administración, los expertos de los think tanks y los generales y almirantes descerebrados que creen de algún modo estar por encima de los errores de los generales y almirantes del pasado. Supongamos que funciona así. Lanzamos algunas bombas, enviamos a los Delta, matamos a algunas personas, el gobierno se derrumba. Ya sabes, Machado y González son presidente y vicepresidente o lo que sea. Acabas de usurpar un sector de esa sociedad que ha estado en el poder durante 25 años. No solo poder político, sino poder ideológico. Hay un sector de la sociedad que ha construido su legitimidad, que ha formado su personalidad y su cultura en torno a la resistencia al imperialismo, en torno a la resistencia a la idea de que están siendo usurpados, de que al menos una parte de ellos no va a quedarse de brazos cruzados, de que una parte de ellos no dejará de organizar algún tipo de insurgencia contra este gobierno opositor que ha tomado el poder. Y así, ahora tienes una insurgencia o tienes una guerra civil. Es decir, ese es un escenario. Otro escenario, ya sabes, es que maten a Maduro y haya un vacío de poder y que la oposición sea inepta o que empiecen a pelear entre ellos. Y entonces no hay ninguna fuerza que realmente tome el control de la sociedad venezolana. Puedes imaginar que simplemente se disuelve en una guerra civil, en cantones, en una situación similar a la de Siria, ¿verdad? Muy fácil de imaginar. Y luego está la otra posibilidad. Mira, si no funciona, si Estados Unidos no mata a Maduro y él se mantiene en el poder, ¿qué tipo de represión se ejercerá entonces contra la oposición, verdad?
Es decir, cuando se dan esas situaciones en las que hay un intento fallido contra el gobierno, eso solo fortalece al gobierno. Sí, el gobierno va a endurecerse. Se volverán más represivos. Pero eso fortalece al gobierno. Y por tanto, la respuesta sería, por supuesto, más sanciones, una zona de exclusión aérea por un periodo indefinido, un bloqueo, ya sabes, todas las cosas que hemos visto antes, pero a una escala y duración similares a las de Irak, de 1991 a 2003. Lo que finalmente significa que los estadounidenses tendrán que librar una guerra total porque ya no pueden soportar la afrenta de que esta nación siga desafiándolos. Y supuesto, la ruina y el sufrimiento del pueblo venezolano en crueles ataques. Exacto, está muy claro. Y luego está el peligro muy real de que esto se extienda. La idea de que esto se limitaría a Venezuela no es diferente de la idea de que la guerra de Vietnam se iba a limitar a Vietnam, que no se extendería a Laos y Camboya, ¿verdad? O que el conflicto en Afganistán no se extendería a Pakistán, o Irak a Siria. Es decir, hay muchos ejemplos distintos a los que se puede señalar, especialmente cuando hay funcionarios estadounidenses como Rubio promoviendo esta idea del efecto dominó. Primero Venezuela, luego Nicaragua, luego Cuba. Sabes, Machado, la líder de la oposición y ganadora del Premio Nobel de la Paz, dice que el objetivo es que después de liberar Venezuela, liberaremos Nicaragua. Quiero decir, liberaremos Nicaragua y luego liberaremos Cuba. Exacto. Y además de esos grupos, están hablando de Colombia. Sí, hablan de Colombia. ¿Por qué no Colombia? Tienen a un socialista, a un izquierdista, y no es amigo de, así que, y está justo al lado, ¿sabes? La idea de que esto de alguna manera se limitaría a Venezuela simplemente desconcierta la mente, y por supuesto también es completamente antihistórica. Matt, ¿entiendes la política de Israel? Israel está apoyando la guerra contra Venezuela. ¿Qué tiene que ver con el conflicto en Venezuela? Esto forma parte de los acuerdos de Isaac. Estoy seguro de que lo has visto, ¿verdad, Nima? Los acuerdos de Isaac son básicamente los acuerdos de Abraham, pero para América Latina. Y por supuesto, hay varios grupos de extrema derecha o de derecha. Son estados pequeños, ya sabes, en Bolivia. Sí, ¿va a haber un acuerdo Jacob para el sudeste asiático? Ya sabes, quiero decir, ¿se va a extender por todo el mundo? Sí, como tendremos un acuerdo Moisés para África. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero la idea es esta. Existe algo entre el estamento de política exterior, y creo que es cierto en todo el mundo sin importar el país, la idea de tener el mapa coloreado a tu favor, ¿verdad? Que esto es como una partida de Risk, y cuantas más naciones sean de nuestro color, en lugar del color de nuestros adversarios, mejor será para nosotros. Creo que esto es algo que a menudo domina la mentalidad de quienes toman decisiones, y luego influye en sus políticas. Si la gente ha visto la serie de televisión The Diplomat en Netflix, que me parece una serie excelente, al final de la segunda temporada, la vicepresidenta estadounidense, interpretada por Allison Janney, pronuncia un monólogo que resume perfectamente ese tipo de pensamiento. Esa visión maníaca, paranoica y megalómana del mundo, como un gran tablero de ajedrez tridimensional, ¿verdad? Todas estas personas son acólitos de Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Y creo que eso se extiende también a la visión israelí del mundo. Así que esta idea de atraer a más países o de tener a más países de su lado, otro país que pueda votar con ellos en la ONU, porque tienes razón, en realidad no tiene mucho sentido. No se están viendo sanciones, bloqueos ni esfuerzos diplomáticos que realmente signifiquen algo, que tengan fuerza, que tengan algún efecto real sobre los israelíes. Quiero decir, hay muchas acciones meramente simbólicas. Muchos países que han reconocido a Palestina,
algunos que han roto relaciones diplomáticas, pero nada que realmente haya hecho daño a los israelíes. Nothing that has really done anything in terms of hurting the Israelis. So I think this Isaac Accord is. Así que creo que este acuerdo Isaac es solo otra forma de asegurarse de que el mapa se coloree a nuestro favor. También es una manera para que las naciones de América del Sur y América Central se ganen el favor de los estadounidenses, en particular de Donald Trump, ¿verdad? Quiero decir, Trump habla tanto de los acuerdos de Abraham. Está tan orgulloso de su yerno, Jared Kushner, por haberlos conseguido. Y este acuerdo Isaac es, en mi opinión, un intento realmente simple, simplón y patético de ganarse el favor de Donald Trump y demostrarle que, ya sabes, podemos ser muy buenos aliados en todo el mundo y que por eso debería invertir en nosotros. De acuerdo. Matt, cambiando de tema al conflicto en Ucrania. Donald Trump, la administración Trump, ha decidido que si Rusia no acepta el llamado plan de paz, impondrán sanciones a Rusia. Parece que la nueva retórica, la nueva línea, es que debemos ofrecer a Ucrania las garantías del artículo 5, ya sabes, la garantía de la OTAN para Ucrania. ¿Por qué es tan difícil entender que una Ucrania neutral, una Ucrania sin ningún tipo de implicación militar de la OTAN o de los europeos, sería próspera, estaría mejor? Estaban en la misma situación antes de que comenzara esta guerra. Podrían volver a esa misma situación tras cualquier acuerdo en Ucrania. No es necesario llegar tan lejos con la OTAN. Todo el problema en Ucrania gira en torno a la OTAN. Y aún así, vuelves a defender el caso de la OTAN. No veo que eso vaya a suceder. Parece que vamos a tener esta guerra una y otra vez. Es una locura. Ya sabes, quiero decir, para empezar, tienes dos grandes estados neutrales en el centro de Europa, Austria y Suiza. Hasta hace poco también tenías a Finlandia como estado neutral. Ucrania había escrito en su constitución, cuando se separó de la Unión Soviética, que sería un estado neutral. Estos líderes en Europa, así como los estadounidenses, porque hay una gran parte del Partido Republicano y la mayor parte del Partido Demócrata también, siguen viendo esta guerra como una guerra justa, ¿verdad? Quiero decir, para ellos, la idea de la neutralidad ucraniana sería una derrota. Primero, va en contra de toda la narrativa. Va en contra de esta idea de que Rusia está lanzando esta guerra porque es una potencia imperial empeñada en reconstruir la Unión Soviética. Putin es el próximo Hitler, ¿no? Quiero decir, ahora tener que admitir que esa narrativa no era exactamente cierta y que hemos hecho las paces con personas con las que durante años dijimos que no podíamos reconciliarnos, en quienes dijimos que no podíamos confiar, es algo muy difícil de hacer cuando en esencia te has acorralado de esa manera. Verás, la idea de la neutralidad también implica que has perdido una parte del tablero de ajedrez, que has perdido una parte del mapa que ya no tiene tu color. Este tipo de pensamiento se ve de nuevo, no solo en los asuntos de América Latina, no solo en los del Oriente Medio, sino también, y de forma muy marcada, en Europa, donde realmente predomina, donde hay hombres y mujeres que son una vez más discípulos de Kissinger y Brzezinski. La visión de los europeos, del liderazgo europeo tal como es la herencia de su papel como principales vasallos de Estados Unidos. El otro día vi a un comentarista que se refería a ellos como poderes vicarios, los delegados del imperio, ¿verdad? Y ahora, al perder ese estatus, al perder ese papel, así como la idea de que este era nuestro feudo, nuestro continente, y que ahora estamos perdiendo parte de él ante otra potencia, es algo que se les ha inculcado y condicionado a ver como una derrota existencial, una gran derrota, algo por lo que deberían ir a la guerra. La forma en que han hablado en la última semana en particular, ya sean los alemanes, los franceses o los británicos, muestra ese sentimiento. El otro día, el jefe del ejército británico o de las Fuerzas Armadas británicas dijo algo en el sentido de que el pueblo británico llegará a comprender lo que realmente significa el sacrificio. The British people will come to learn what sacrifice really means. You know, I mean, like this
Sabes, quiero decir, este lenguaje tan dramático, esta retórica, este alarmismo destinado a poner en cintura a los pueblos europeos. ¿Para evitar qué? ¿Que Ucrania se vuelva neutral? ¿Para evitar qué? ¿La repetición de la exitosa neutralidad de Austria y Finlandia durante la Guerra Fría? Ya sabes, imitar el éxito de la neutralidad suiza y escandinava durante tanto tiempo. Sí, quiero decir, oye, eso es lo que tenemos. El general francés diciéndole al pueblo francés, tendréis que dejar que vuestros hijos mueran. O cualquier otro comentario ridículo que por Merz ha hecho en la última semana. Estoy seguro de que hoy ha hecho otro. También tienes el británico. Sí, el modo británico. Como dije, los británicos, bueno, el mensaje era que el pueblo británico tiene que aprender lo que realmente significa el sacrificio. Ya sabes, parafraseando lo que él dijo. Así que solo el miedo, la desesperación, la idea de que esta guerra está llegando a su fin y que aquí es donde ponemos todos nuestros huevos, ya sabes, esta es la proverbial cesta de huevos y la estamos perdiendo. Y eso significa mucho. Significa la pérdida de nuestra identidad política. Esa pérdida implica una pérdida de nuestro poder, no solo en el continente. Pero ya sabes, para esta gente, la idea de credibilidad es muy importante. Los europeos la usan del mismo modo que los estadounidenses. Si la gente lo recuerda durante la guerra de Irak, la guerra de Afganistán o cualquier otra, ¿por qué no podía Estados Unidos salir de Irak? ¿Por qué no podíamos salir de Afganistán? ¿Por qué no podemos salir de Siria? Porque perderíamos credibilidad. Y los europeos dicen lo mismo también. La miopía en la que viven estas personas, su visión del mundo tan limitada, la burbuja en la que están, está completamente desconectada del resto del mundo. Y, de nuevo, están encerrados, fascinados por su propia creencia de que están participando en las grandes decisiones de la historia. Sabes, estas son personas que creen ser hombres y mujeres de la historia. Son como el general de Tolstoy, ¿verdad? Que sin Ursula von der Leyen no existiría Europa. Que sin Friedrich Merz, en este momento y en este periodo, no habría rejuvenecimiento, ni regeneración, ni fortalecimiento de Alemania. Dios sabe lo que Keir Starmer cree que es. Así que si juntas todo esto, piensas, vale, se puede ver cómo están haciendo casi todo lo posible por estropear o sabotear la oportunidad de poner fin a esta guerra horrible, asesina e imposible de ganar. Y estoy de acuerdo contigo. Creo que esto va a seguir adelante. Quiero decir, no estoy en el grupo, como la gente sabe, que cree que los rusos van a resolver esto para marzo. Creo que, si tú y yo seguimos hablando de esto por estas fechas el año que viene, Dios nos ayude. Que no escale, que no se amplíe. Hace poco, Turquía derribó un dron que se dirigía hacia su territorio. La idea de que esto vaya a crecer, bueno, quizá no esté ocurriendo de la forma en que temíamos hace 3 años, 2 años o incluso el año pasado. Pero eso no significa que esa posibilidad no exista, ¿verdad? Y serías un necio si pensaras que solo porque no ha pasado, no va a pasar. ¿Sabes? Sí, lo único que diré sobre todo esto es que algunos de los comentarios que se han hecho esta semana contradicen la histeria de los europeos. Quiero decir, los comentarios que hizo Merz, el canciller alemán, el otro día sobre la propuesta estadounidense fueron realmente notables. La idea de que este proceso no se ha estancado, que es un ir y venir, los estadounidenses hablando con los rusos y con los ucranianos, y luego de nuevo con los rusos, incluye también a los europeos. Pero creo que la realidad es que Zelensky fue a Berlín esta semana y les dijo básicamente que el juego se ha acabado. Que ya sabes, sé que no tenéis los medios, no tenéis las cuentas bancarias. No tenéis las fábricas de armamento. No tenéis la voluntad de ganar esta guerra por nosotros. Y por tanto, la realidad es la degradación continua de mi país, la destrucción constante de su pueblo y de su tierra, y no podéis detenerlo. Creo que eso es lo que ha ocurrido. Se ha comprendido que esta guerra es realmente imposible de ganar, que los estadounidenses van en serio con su intención de abandonar la guerra.
Y de nuevo, aunque dentro de un año aún pudiéramos seguir hablando de ello, eso solo significaría que los rusos habrán conquistado más territorio, que se habrá destruido más infraestructura ucraniana, que habrán muerto más ucranianos, más rusos, y que existe un gran riesgo de que la guerra se intensifique o se extienda aún más. Todo eso sigue siendo cierto. Pero también existe la posibilidad de un colapso, de que el gobierno ucraniano se quede sin dinero. Exacto. Y creo que ese es el problema principal, sobre todo porque los europeos parecen incapaces de idear un plan para resolver los problemas presupuestarios de Ucrania sin robar a los rusos. Ahora hay varios países europeos en contra de eso, entre ellos Italia, porque no solo sería un robo descarado, sino que además conllevaría graves consecuencias para los europeos por las represalias rusas. Así que creo que esta semana, o durante el fin de semana previo, se ha asentado realmente la idea de que el juego se ha acabado, de que si no tomamos esta decisión, lo que venga a partir de ahora será peor que los últimos 4 años que hemos vivido. En realidad, la agencia Associated Press informó que Ucrania está al borde de la bancarrota. Según el Fondo Monetario Internacional, necesitará un total de 137.000 millones de euros en 2026 y 2027. Ya sabes, la cifra sigue subiendo y se ve la situación en Europa. No están en una buena posición ahora mismo. Supongo que la mayor parte de la carga recae sobre los hombros del pueblo alemán. ¿Y quién va a aportar esa cantidad de dinero? No veo a Donald Trump haciendo eso. No. Chce beneficiarse de Europa. No manifesta Europa to ezycynwala astraniu. No, la única manera en que los estadounidenses van a invertir dinero en esto es si obtienen beneficios. Exacto. Y aún así, en realidad no quieren hacerlo. Quieren usar los activos rusos para crear una especie de fondo de inversión que genere beneficios. Es decir, si volvemos a, ¿era el punto 27? No lo recuerdo, 27, 28, creo que ahora estamos en el 20. Pero bueno, uno de esos puntos decía que se tomarían $100.000 millones de los activos rusos congelados, se pondrían en un fondo de inversión y Estados Unidos compartiría los beneficios con los rusos. Ese es, en realidad, el plan estadounidense de reconstrucción para Ucrania. Obtener beneficios. Siempre lo hemos sabido. Fue en el primer año de la guerra, cuando los directores ejecutivos de BlackRock y otras firmas buitres y vampíricas de Wall Street estaban en Ucrania, básicamente firmando un acuerdo con los ucranianos para hacerse cargo de la reconstrucción cuando termine la guerra. Y creo que quizá fue Goldman Sachs quien tuvo un papel tan destacado en eso. Pero, ya sabes, esto ha sido así durante casi estos últimos 4 años. Ese huevo de oro que se encuentra al final de la guerra, con gente que se queda con el botín, que toma el cadáver de Ucrania y mediante los eufemismos de la inversión y la reconstrucción, lo saquea por lo que queda, convirtiéndolo esencialmente en un esclavo, un vasallo, una criatura de las finanzas occidentales. La idea es que al final de todo esto habrá una reconstrucción de Ucrania, pero será algo que siempre conducirá de nuevo a los bancos, especialmente a los bancos estadounidenses. Así es como siempre iba a ser para los ucranianos. Sabes, quiero decir, no ha habido ni una sola vía aquí en la que, incluso si ocurriera, por algún tipo de milagro, una especie de Deus ex machina, que los rusos fueran derrotados y Ucrania recuperara todo su territorio, ¿verdad? Una especie de arreglo de universo paralelo, de fantasía. Pero los ucranianos seguirían en este punto, en el que se han vendido a los bancos estadounidenses, en el que estarían en manos de los bancos estadounidenses. Sabes, siempre iba a ser así, y no debería decir solo bancos estadounidenses, porque sé que los europeos también estaban muy implicados en esto. Quiero decir, esta es otra de las cosas. Se vio el pánico en los mercados
por las acciones de defensa europeas en los últimos días. Y luego, ayer CNBC publicó un artículo en el que todas esas empresas europeas de defensa emitían comunicados de relaciones públicas diciendo que, ya sabes, la paz no es el final para ellas, que habría beneficios por la reposición de existencias y otras declaraciones realmente grotescas de esas compañías armamentísticas sobre cómo, incluso con la paz, no se acaba todo. Quiero decir, hablaban de que la paz es lo peor que les puede pasar, porque lo es. Pero ya sabes, existía esta idea en Europa, como también en Estados Unidos, porque hasta que llegó la administración Trump, había estadounidenses como Mitch McConnell que hablaban de los beneficios económicos de esta guerra, de cómo estaba financiando empleos estadounidenses, ya que eran los estadounidenses quienes fabricaban los sistemas de misiles Patriot y cosas por el estilo. Y creo que aquí había un cierto grado de keynesianismo en la mentalidad europea, del tipo, vale, estos 200.000 millones de dólares que vamos a quitar a los rusos, estos 140.000 millones de euros que tenemos que proporcionar a Ucrania durante los próximos 2 años. O de lo contrario, se derrumbarán. Sí, mucho de ese dinero irá a Ucrania, pero una gran parte se quedará aquí. Mucho de ese dinero irá a BAE. Mucho irá a Rheinmetall, ¿verdad? Mucho irá a Rafael. Sabes, una de las empresas que más cayó en bolsa en los últimos días fue Saab, allá en Suecia, porque se suponía que iban a vender 150 cazas Gripen a Ucrania, o algo así como una fantasía. Ya sabes, eso nunca iba a suceder de todos modos. Pero ya sabes, quiero decir, esto es algo, Nima, de lo que creo que hablábamos cada vez que Zelensky venía aquí a Estados Unidos. Sus reuniones con los directores ejecutivos de las empresas armamentísticas estadounidenses. Y tengo que creer que Zelensky, si era inteligente, les decía a esos hombres y mujeres, y ellos son lo bastante inteligentes como para darse cuenta por sí mismos, que si quieren las decenas y decenas de miles de millones de dólares que están pendientes para armas destinadas a Ucrania, así como las decenas y decenas de miles de millones de dólares pendientes en el refuerzo de la defensa, en el aumento de armamento de los últimos años en Europa, más les vale mantener esta guerra en marcha. Y esta es otra razón por la que la neutralidad es una idea tan horrible para los europeos y muchos estadounidenses. Es de corte seguro. Así, es también remember, Ucrania, y Argentina en una nación neutral. Esos decenas y decenas de miles de millones de dólares en pedidos pendientes ya no se aplican a Ucrania. Y ahora los europeos tienen dificultades para explicarlo, salvo por seguir con ese espantajo y la propaganda del miedo sobre Rusia. El Wall Street Journal, de hecho, y me callo después de esta última observación, publicó el otro día un artículo exactamente sobre lo que estamos hablando aquí. Literalmente, en medio del texto, dice que sin esa propaganda del miedo, los políticos europeos no pueden convencer a su gente de la necesidad de aumentar los presupuestos de defensa. Así que, sin hacer que sus ciudadanos teman irracionalmente a los rusos, no pueden justificar todos esos incrementos masivos en el tamaño de sus ejércitos, sus presupuestos de defensa, la relevancia de sus empresas armamentísticas y demás. Sí. Matt, en realidad, cuando miro a Europa, ya no la reconozco. No es la Europa en la que solía pensar o por la que solía sentir algo, porque antes se trataba de los derechos humanos, de la libertad de expresión. Y hoy, mientras hablamos, están imponiendo sanciones al coronel Jack Booth, que es uno de nuestros invitados, uno de nuestros amigos en este podcast. Y por su análisis de la guerra en Ucrania y en Oriente Medio, dicen que es prorruso, un propagandista ruso. Es tan trágico de ver. Cada vez que hablo con el coronel Jack Booth, está muy preocupado por Europa. Realmente lo siente.
Él realmente quiere que Europa sea mejor, que sea una potencia, que sea más fuerte, que sea más, ya sabes, consciente de ese tipo de odio interminable hacia Rusia. Y cada vez que pregunta, ¿cuál es el beneficio de eso para Europa? ¿Cómo vamos a beneficiarnos de este tipo de animosidad cuando se trata de Rusia, China y Europa? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Cómo podemos entenderlo? Yo realmente respetaba a Europa antes de que comenzara la guerra en Ucrania, pero con el paso del tiempo, parece que Europa se está convirtiendo en una dictadura. ¿Cómo puedes ir en contra de tus propios ciudadanos, que están en contra de la guerra, que no les gusta la guerra, que no quieren gastar tanto dinero en esta guerra interminable en Ucrania? It's Da miedo, ¿verdad? Porque creo que muchos de nosotros teníamos la idea de que en Europa existía una defensa de los derechos humanos que no se encontraba en ningún otro lugar. Mira el trabajo del Consejo Europeo de Derechos Humanos. Pero se ve cómo eso empieza a desmoronarse de verdad. Señalaré el caso de Julian Assange y la manera en que los suecos y los británicos colaboraron con la persecución estadounidense de Julian en lo que era claramente un caso de libertad de expresión, un caso de periodismo. Y eso duró más de una década. ¿Sabes? La exigencia, creo, de alinearse con el gobierno estadounidense para garantizar que sigan siendo los primeros entre los vasallos del imperio, se ve desarrollarse tras el final de la Guerra Fría, especialmente que participación de work all vandervunis en todo el mundo musulmán. Particularly with the participation of Europe in America's wars throughout the Muslim world. That starts then to... ¿Sabes? Eso empieza a extenderse por el resto del continente, no solo en la idea de mantenerse en buenos términos con los estadounidenses, sino también en la de conservar el favor de las autoridades establecidas que se benefician de esa relación. Y así, esta idea de corrección política, por así decirlo, surge de un cierto grado de liberalismo. Creo que probablemente en Europa ya existía una especie de corrección política que resultaba ofensiva para quienes defendemos, ya sabes, la libertad de expresión prácticamente ilimitada. Sabes, eso luego se mezcla con una censura más autoritaria, del tipo no critiques al imperio, donde existe un miedo no tanto a herir los sentimientos o a no ser políticamente correcto, ¿verdad? Ni a ofender o dañar a personas sin poder político. Porque en esencia, eso es muy a menudo lo que es la corrección política, algo que simplemente se ha llevado demasiado lejos. Pero su origen está en esta idea, en estas ideas liberales de proteger a ciertas clases de personas del abuso, especialmente a quienes han sido históricamente maltratados. Pero luego ves cómo eso se transforma, y en lugar de ser una protección de una clase vulnerable, se convierte en una protección de la clase más alta, la protección de la clase dirigente. Y eso es lo que vemos aquí, con esta censura que está surgiendo, ya sea como hemos comentado con Jacques Baud, pero también con lo que hemos visto en el Reino Unido con sus leyes antiterroristas, la forma en que han perseguido a periodistas, la forma en que han arrestado a periodistas, también en el Reino Unido. Y además, creo que tú y yo, desde luego, no somos admiradores de Alternativa para Alemania, el AfD, el partido de derechas en Alemania. Pero también creemos que deberían poder operar sin ser molestados, que no deberían imponérseles limitaciones que no se aplican a otros partidos. Y eso es lo que vemos que ocurre. Y por eso lo que tenemos, y esta es la razón por la que es tan peligroso, es una censura que ha pasado de proteger a clases vulnerables de personas a proteger a la clase dirigente. Y ahora no solo protegerla, sino en realidad empoderarla a limitar cualquier tipo de oposición política. Y por supuesto, de forma natural, debido a muchas cosas, incluida este tipo de censura, estas restricciones a las libertades civiles, esta hipocresía, ha habido gente que se ha desplazado hacia la derecha, personas que se han alejado de los partidos tradicionales. Así que ahora esta es la razón por la que seguimos viendo
a partidos como AfD o Reform en el Reino Unido seguir creciendo, seguir ganando popularidad. To continue to become more popular. And that is entitled upon, and that then ¿Sabes? Quiero decir, eso está relacionado con todos los demás problemas que tiene Europa, ¿verdad? Problemas con el coste de la vida, o la asequibilidad, como lo llamamos ahora, ¿no? Pero ya sabes, problemas con la inmigración, con los costes de la energía y la vivienda, con el empleo. Quiero decir, el hecho de que ya ni siquiera podamos fabricar coches aquí en Europa. Alemania está cerrando sus plantas de automóviles. ¿Qué demonios está pasando? Quizá estos tipos de aquí tengan una idea mejor, porque las personas que han estado en el poder durante los últimos 70 años son las que nos han llevado hasta aquí. Y ni siquiera puedo escribir eso en Facebook, porque si lo hago me censuran. Puedes ver cómo todo esto se acumula, ya sabes. Y así es. Hace que Europa parezca casi irreconocible. Y ver a alguien como Jacques Baud, que no es, ya sabes, alguien que ande por ahí lanzando cócteles Molotov, sino un analista muy serio y sensato, con una larga carrera a sus espaldas, bueno, eso dice mucho. Y solo diré a quienes quieran apoyar al coronel Baud, comprad sus libros. En Estados Unidos se escribe BUD. Entrad en Amazon, buscad sus libros, compradlos o conseguidlos en vuestra librería local, como prefiráis. Su editorial, creo, es Milo Max Press, de Francia. Pero sí, sin duda apoyadle de esa manera. Ya sabes, la pregunta es, ¿cuánto falta para que el propio diálogo sea sancionado? Y si eres tú quien los acoge por no hablar de todas las demás personas que invitas. ¿Cuánto falta para que eso ocurra, para que te sancionen, Nima, y para que las personas que quieren escucharte, seguirte, disfrutar de su derecho a oír, leer, ver y participar en lo que deseen, entren un día en YouTube y ya no estés? ¿Sabes, Creo que, sí, ahora voy a empezar con mi discurso sobre la importancia de apoyar a los medios independientes, a los periodistas independientes, a los podcasters, etc. Porque todo esto lo hacen por miedo, ¿verdad? En el fondo, de eso se trata. Piensan que al silenciar a quienes dicen la verdad, de algún modo se van a proteger. Pero no es así. Solo va a provocar lo que se llama el efecto Streisand, cuando la gente empieza a preguntarse, ¿quién es este tipo? ¿Qué dijo? Ah, espera, eso suena bien. Sí, vale, solo una cosa rápida. Has tenido a Tony Shaffer en tu programa, ¿verdad? No lo tuve. Tony Shaffer es un comentarista estadounidense y exoficial de inteligencia. Escribió un libro alrededor de 2010 que no gustó al Pentágono. Justo cuando iba a entrar en imprenta, el Pentágono dijo, no podéis publicar este libro. Y su editorial respondió al Pentágono. Vi la carta. Básicamente, estáis locos. Si nos decís que no lo publiquemos, se lo contaremos al New York Times y entonces venderemos muchísimos más ejemplares de este libro. Y el Pentágono, for Staper, no swore. And the Pentagon, of course, said, nope, you can't publish. And the publisher sent that letter to the New York Times. The New York Times. Y el editor envió esa carta al New York Times, y el New York Times escribió un artículo sobre ello. En lugar de vender probablemente 5,000 ejemplares, creo que vendió 50 o 60,000. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que esta idea de que de alguna manera vamos a silenciar a este coronel, a este suizo, y que todos se van a poner tensos después de eso, y que todos se van a alinear, y que nadie le va a escuchar, simplemente no funciona así. Pero es algo decepcionante de ver, y me siento fatal por él también. Me siento fatal por este hombre cuya vida ahora ha sido... Bueno, no puedo imaginar lo difícil que debe de ser estar incluido en una lista de sanciones como esa. Creo que muchos de nosotros hemos visto lo que eso implica a través de otros que han hablado de ello, como la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. Albanese, gracias. Albanese. Albanese, thank you. Yeah. Matt, Matt, ya sabes, vive en Bruselas, y ellos forman parte de la UE, la Unión Europea, pero él es de Suiza. Y si se va a Suiza, no sé cómo sería posible, porque toda su vida está en Bruselas. No puedes simplemente, ya sabes, cogerlo todo de repente e irte a Suiza.
Right, and how would you even do it this day and age? Exacto. ¿Y cómo se puede hacer algo así hoy en día? Todo está cerrado. Quiero decir, estoy seguro de que le han cerrado las cuentas de correo electrónico, igual que le pasó a Karim Khan, el fiscal de la CPI. Ya sabes, todos sus correos desaparecieron. No puede reservar vuelos, no puede alojarse en hoteles, nadie quiere hacer negocios con él. Todo tiene que gestionarse básicamente a través de... This is slavery, Matt. Esto es esclavitud, Matt. Esto es esclavitud, en mi opinión. Una nueva forma de esclavitud. No son, cuando impones sanciones a la gente, son menos al ejercer el tipo de presión sobre ellos. Such pressure on these people. Yeah, and I mean, so at least for myself and Sí, y quiero decir, al menos en mi caso, Scott Ritter, Danny Davis y todos los demás estadounidenses, Larry Johnson y Ray McGovern, tenemos cierto grado de protección frente a esto que no tiene nadie fuera de Estados Unidos. Pensaría que la UERE no sancionaría a un estadounidense, pero desde luego sí sancionaría a un brasileño. Sancionaron a un suizo, ¿sabes a lo que me refiero? Vamos. Pero ahora, en Estados Unidos, con esta nueva categoría de terrorismo doméstico, y, como publicó Ken Klippenstein hace 1 o 2 semanas, el Departamento de Justicia ha ordenado al FBI que empiece a elaborar listas de personas que infrinjan el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que establece que eran 18 categorías diferentes de comportamientos que constituyen terrorismo doméstico. Probablemente ya hayamos cumplido 3 o 4, al menos en este episodio hasta ahora. Exacto. Sabes, en cuanto a cómo hablamos, incluso para los estadounidenses ciertamente existe ese peligro. No temo que un día el juez napolitano, Danny Davis, Scott Horton y otros se despierten y descubran que les han cerrado las cuentas bancarias. Creo que será más bien que el FBI o Kash Patel envíe un correo electrónico a los directores ejecutivos de Google, Meta y Apple diciendo, oye, estas personas son terroristas domésticos. Ya no podéis darles plataforma. No pueden tener acceso a vuestros servicios. Y entonces el juez, Danny, Scott y toda la demás buena gente que está haciendo un trabajo increíble, diciendo la verdad al poder, dejarán de estar en YouTube o de poder subir vídeos a Instagram o lo que sea. Ya sabes que Spotify dejará de alojar los podcasts de Scott Horton. Scott Horton's podcasts any longer. You know, and we went through something like this. Sabes, pasamos por algo parecido hace unos 7 u 8 años con el panel de control de Hamilton. Toda esa lista que supuestamente incluía todos esos sitios web y medios de comunicación como Facebook, Counterpunch, Truthout, Consortium News, Antiwar.com, todos esos medios que ese grupo tapadera del estado de guerra permanente etiquetó no solo como prorrusos, sino incluso como financiados por Rusia. Y luego, por supuesto, años más tarde, Matt Taibbi investigó mucho sobre el tema y quedó claramente demostrado que todo era un cúmulo de mentiras. Pero lo que vieron, sin embargo, fue que los estaban desmonetizando, ¿sabes? La gente que ganaba dinero haciendo programas como el tuyo dejó de poder ganarlo. Y si buscabas algo en Google, si intentabas encontrar algo que hubiera escrito Joe Lauria, o ya sabes, Bob Parry, que en paz descanse, no podías encontrarlo porque Google los había eliminado de sus listas. You couldn't find it because Google delisted them, right? They weren't available any longer. Exacto, ya no estaban disponibles. ¿Sabes? Y eso es lo que me temo que va a pasar. Ya sea que lo dirija el gobierno estadounidense o que estas empresas de medios lo hagan por su cuenta, autocensura, o que estas empresas de medios sean tomadas y compradas. Estamos viendo eso creo con TikTok. Lo estamos viendo con CBS News después de que Larry Ellison comprara ambas. Y luego, por supuesto, si eso no funciona, tendrás a Kash Patel con su lista y enviará agentes del FBI a tu puerta. Puede que no te arresten, o si lo hacen, puede que no pases mucho tiempo en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Te va a costar una fortuna y vas a pasar el resto de tu vida en la pobreza por ese intento de arruinarte, solo porque lo único que hiciste fue decir la verdad al poder. 2 ataques, Matt, uno de ellos en Australia. Ya sabes, el... Un padre y su hijo atacaron a personas judías en Bondi Beach y mataron, si no me equivoco, a 16 personas.
Viendo los medios en Australia, dicen que estos dos formaban parte del ISIS y todo eso. ¿Cómo ves lo que ocurrió en Australia y cómo podemos entenderlo? Por supuesto, Israel está hablando de que Irán, Hezbollah y Hamas están detrás de ello. Pero si estos dos hombres que mataron a gente en la playa en Australia eran parte del ISIS, Irán ha tenido muchos problemas con el ISIS desde 2017. Más de 10 atentados. Rusia también ha sufrido ataques del ISIS, como el de Crocus Hall. 2 o 3 atentados ha llevado a cabo allí el ISIS. ¿Qué está pasando? Y hemos visto lo mismo en Siria. La Guardia Nacional fue atacada por una facción del ISIS. ¿Se está descontrolando el ISIS? ¿Están relacionadas entre sí estas situaciones o son independientes? ¿Cómo lo entiendes? No puedo ver el ataque en Siria como otra cosa que una coincidencia en el tiempo con el ataque en Australia, pero proviene del mismo tipo de propósito, ¿verdad? Y no quiero suponer demasiado sobre el ataque en Siria, porque en realidad no sabemos mucho al respecto. El hombre que llevó a cabo ese ataque en Siria solo se unió al ejército sirio el año pasado. Su familia podría haber sido asesinada por una bomba estadounidense hace 10 años. Exacto. Quiero decir, no conocemos la historia. Y quizá esa sea la motivación de los contraataques, e ISIS encuentra algo a lo que aferrarse, donde tal vez él sí fuera realmente miembro del Estado Islámico. Y se unió al ejército con este propósito en particular. Los ataques en Sydney parecen haber sido llevados a cabo por 2 hombres, un padre y un hijo, que eran miembros del Estado Islámico y portaban sus banderas, ya que encontraron esas banderas en el coche. No creo que se trate de un ataque de falsa bandera. Creo que es un ataque del Estado Islámico. Estos hombres habían pasado la mayor parte de un mes en Filipinas, en Mindanao, donde existe este tipo de avisos del Islam durante una de both armies. It's niangab knowledge and snoway. They're denying it, but it's been there. Sabes, todo esto es una consecuencia de la política imperialista occidental. La gente señalará Gaza, por supuesto, diciendo que es por Gaza, y quizá haya algo de verdad en eso, pero no sabemos cuánto tiempo llevaban los 2 hombres que perpetraron el ataque en Sydney formando parte del ISIS, o al menos sintiendo simpatía o aprecio por el Estado Islámico. Y el Estado Islámico es anterior al genocidio en Gaza. En cualquier caso, esta es la consecuencia del imperialismo occidental en Oriente Medio. Es la consecuencia, en particular, de la guerra de Estados Unidos en el mundo musulmán durante décadas. También hay antecedentes de entendimientos. Esto nos remite a lo que da sentido a movimientos como el Estado Islámico. Esto lo que les da su historia. Les explica lo que están haciendo, que están participando en una batalla cósmica que lleva siglos desarrollándose, y ellos lo entienden así. Los hombres que llevaron a cabo el ataque en Sydney, Australia, uno de ellos está muerto, el otro está bajo custodia. Puedo imaginar que nunca llegaremos a oír realmente lo que tiene que decir, igual que tantos otros que han perpetrado contra objetivos occidentales, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Nunca se llega a saber de qué trataban los ataques. El ataque al club nocturno Pulse en Florida, hace unos 10 años o así. Ya sabes, la narrativa en torno a eso era que se trataba de un hombre inspirado por el yihadismo que lo atacó porque era un club nocturno gay. Pero no parece ser el caso. Parece que atacó el club sabiendo que era un club nocturno, pero resultó ser un club gay. El ataque no fue por odio hacia la comunidad LGBTQ, sino por odio hacia los estadounidenses por sus ataques en todo Oriente Medio. Ya sabes, cuando aquel joven se hizo estallar en el concierto de Ariana Grande en el Reino Unido, no estaba diciendo conviértete o muere. Estaba diciendo, dejad de bombardear nuestros países. Y creo que eso es lo que tenemos aquí. Ahora bien, sin duda, el ataque contra la ceremonia de Hanukkah
El hecho de que, hasta donde yo sé, la gran mayoría de las 16 personas que murieron allí eran judías, sí, claramente tiene ese marco, ese enfoque en Israel y Palestina, absolutamente. Pero no creo que esos dos hombres, mientras masacraban y asesinaban a la gente, estuvieran diciendo, conviértete o muere. Creo que decían, esta es la consecuencia de las acciones de Israel, de las acciones de Occidente contra nuestro pueblo. Y sin ese marco, sin la comprensión de que estos ataques son represalias, que no son ataques provocadores, que no son ataques destinados a convertir a la gente, que no son ataques destinados a ganarles a estos hombres y a menudo mujeres un lugar en el cielo o en el paraíso, no creo que los dos hombres que llevaron a cabo los ataques de Bondi, ni aquel joven en Siria que perpetró los ataques contra los soldados estadounidenses y el intérprete civil tuvieran esa fantasía de las 72 vírgenes en el paraíso. Creo que se trataba de defender a su gente, de defender sus tierras, de participar en una guerra que ha sido librada por forasteros contra su pueblo, su religión, su tierra, durante siglos. Este es el marco. Esto es lo que ves cuando realmente lees lo que dicen estos hombres y mujeres, cuando realmente entiendes qué los motiva. Y yo lo vi en Irak. Capturábamos combatientes extranjeros y luego los interrogábamos. ¿Por qué viniste a Irak a luchar contra nosotros? Porque estáis matando musulmanes, porque invadisteis Irak, lo estáis ocupando y estáis matando al pueblo iraquí. Vi los vídeos en internet, vi las fotos de Abu Ghraib, vi lo que estáis haciendo en la bahía de Guantánamo y vine aquí a luchar contra vosotros. Sabes, teníamos en Irak a un par o un puñado de esos combatientes extranjeros que realmente creían en los aspectos teológicos defendidos por Al-Qaeda y otros grupos. Sin duda. Pero la gran mayoría de ellos, cuando mirabas lo que decían, por qué estaban allí, era porque sentían que estaban defendiendo a su gente. Ya sabes, lo mismo que motivaba a los marines y soldados estadounidenses en Irak. En 2006, 3 años después de la invasión estadounidense de Irak, y 4 años y medio después de los atentados del 11 de septiembre, según una encuesta de Sotheby realizada alrededor de marzo de 2006, 3/4 partes de los soldados y marines estadounidenses decían que estaban en Irak para proteger a Estados Unidos de otro ataque como el del 11 de septiembre, porque creían que Irak había estado implicado en esos atentados, ¿verdad? Es decir, lo que tienes en esencia son los jóvenes hombres y mujeres que forman parte de los ejércitos estadounidenses, los ejércitos occidentales, cuya visión del mundo es en el fondo la misma que los hombres y mujeres que integran tus ejércitos del Estado Islámico o de Al-Qaeda. O, si quieres, puedes extenderlo a las SDF. Hablas con los kurdos que combaten allí. ¿Por qué estás luchando? Estamos protegiendo a nuestra gente. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me haces siquiera esta pregunta? Y así, justo antes de Navidad, es momento de comprender la unidad, la humanidad compartida que todos estos hombres y mujeres poseen mientras se matan entre sí. Se están matando básicamente por la misma razón. Y por supuesto, ninguno de ellos parece entender que las personas que se benefician de esta matanza no tienen nada en común con ellos. No quieren tener nada en común con ellos, ¿verdad? Quiero decir, forman parte de una clase dirigente. Sí, así que el horror de todo esto es simplemente grotesco. Y lo que vimos en Bondi Beach, solo diré esto, me sorprende que no hayamos visto más de eso. ¿Sabes? Me sorprende que no hayamos visto más ataques como ese. Sí, muchas gracias Matthew por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Muy bien, gracias Nima.